Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Bueno, gracias al Todopoderoso, ¿no? Hoy vamos a comenzar este capítulo, el capítulo 25. Bueno, para recordar, el capítulo 24, ¿no? Había terminado finalmente con Balán yéndose nuevamente. Dicen que no se fue muy lejos, se fue a morar con los madianitas. En aquel tiempo los madianitas habían hecho una alianza con los moabitas y estaban ahí expectantes, ¿no?, de lo que iba a ocurrir con los israelitas. Los israelitas no tenían la intención de hacerle guerra ni a los madianitas ni a los moabitas, porque su objetivo era introducirse en la tierra de Canaán, y las tierras que ellos le ganaron a los dos reyes amorreos, a On y a Sehón, esas fueron las tierras que ellos se apoderaron. Pero el territorio moabita y los aliados madianitas, ellos no iban a tocar. Pero los moabitas, con a través de su rey Balac, tenían un terror, tenían un miedo y querían destruir a los israelitas, querían exterminarlos, querían que desaparezca. Como no se sentían cómodos con los israelitas a su alrededor. Y por eso habían contratado a Balán, pero al final Balán no pudo maldecir, porque para el pueblo hebreo, para el pueblo bendecido por el Eterno, no hay maldición. Aunque él quería expresar maldición, él quería decir que pase esto, que pase aquello, pero cuando hablaba salía bendición. Y al final él dio una profecía para Israel, una profecía que habla acerca de los tiempos posteros, ¿no? Como tiempos así también de que va a aparecer. Por ejemplo, este versículo 17, no el 24, dice: lo verá, mas no ahora, dice. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y así hablaba acerca de profecías referente al pueblo de Israel con lo que iba a acontecer con las naciones vecinas. Esto habíamos visto entonces en el capítulo 24. Ustedes quieren más detalles, ahí pueden entrar a nuestra página de Palabra de Vida Eterna, YouTube, y también en Facebook solemos compartir todos los estudios en Congregación Betel. Ahí también van a encontrar todo lo que estamos compartiendo detalladamente, ¿no?, para poder aprender y entender y conocer a profundidad. Finalmente, Balán se fue sin nada, el rey no le pagó nada, no le dio ningún dinero. Y acá hay un acontecimiento ¿cómo se puede decir?, posterior. Nosotros no tenemos que mirar que capítulo 24 y seguidamente después ya capítulo 25. Acá pasó un largo periodo, largo tiempo. Entonces en ese periodo acontecieron varias cosas, ¿no? Algunos príncipes de Madián vinieron y hicieron una alianza contra los moabitas. Pero los príncipes de Madián, aliados con Balac de Moab, sabían ya que no había forma de maldecir a los israelitas. Entonces nuevamente pidieron consejo a Balaam, ya que Balaam sabe cuál es el punto, se puede decir, el punto débil de los israelitas, y le pidieron consejo, y esta vez Balaam le dio una sugerencia. Eso es muy, muy interesante entender este punto, como aunque no puede echar maldición contra ese pueblo, no puede decir nada, pero sí le puede dar un consejo de qué hacer, de cómo ese pueblo puede caer, cómo a pesar de que tiene la bendición del Todopoderoso, cómo puede caer. Y esto es como para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? Podamos fijarnos que nosotros muchas veces pensamos que somos bendecidos por el Eterno, por la sangre de Yeshua, somos ya injertados al pueblo hebreo,
tenemos ya la seguridad, como algunos dicen, la seguridad de la salvación, pero hay una forma donde el pueblo que tiene la fe también puede caer. Cuando se puede decir acá lo que ocurre cuando va asimilándose con la sociedad. Vamos al capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Acá directamente luego ya sale que empezó a fornicar. Pero antes dice que moraba en Sittim. Esta palabra Sittim significa el lugar de los árboles de acacia, ¿no? Un punto que estaba allá hacia al norte, a la parte oriental, ¿no? La parte oriental de la tierra de Canaán. Al norte del Mar Muerto. En ese lugar ellos ya se asentaron, se ubicaron y tenían su campamento. Y habían puesto también ¿cómo se puede decir? Un grupo de vigilantes, ¿no? Que custodiaban, así como el campamento estaba en un lugar central y se tenía así alrededores algunos príncipes que custodiaban, que estaban ahí custodiando los territorios. Entonces ellos ya estaban en territorio de los moabitas y de los madianitas. ¿Y qué empezó a hacer? Empezaron a asimilarse. ¿Qué significa asimilarse? Empezaron a participar de las actividades que hacían los madianitas. Y acá dice que empezaron a fornicar. Ya llegaron a un extremo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que empezaron a cometer pecados sexuales. Pero no solamente pecados sexuales, no solamente pecados pasionales, así no es que se enamoraban de una madianita o una moabita, sino participaban de sus rituales. Y nosotros siempre hemos visto que los rituales en aquella época consistían en relaciones, tener relaciones. Pero en particular, este ritual que ellos estaban ahí practicando era muy asqueroso y era un ritual que denigraba a la persona y avergonzaba al Elohim de Israel. Es como que participando de este ritual, vos le estás avergonzando al Elohim de Israel. Hoy en día hay muchas cosas, ¿no?, que uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, está el Día del Padre, ¿no?, el Día de la Madre, el Día del Niño. Después, ¿qué día hay más? El día, no sé, del abuelo, el Día de la Familia. Todas esas actividades, uno puede participar, ¿no?, honrando a su padre, compartiendo una comida o con su mamá, o a su hijo comprándole algún regalo. Uno puede participar de esa actividad y no se ve ahí ninguna cosa vergonzosa, ninguna cosa pecaminosa, como muchos quieren llamar, aunque muchas veces cuando uno investiga estos orígenes del Día del Padre, la Madre y todas estas cosas, siempre hay alguna trascendencia pagana. Pero nuestros padres, nuestros hijos, por la Torá es mandada que les honremos. Y si muchas veces existe algún tiempo especial, bueno, darle un saludo o comprarle un regalo no está de más. Pero hay prácticas, estamos hablando para tener en cuenta, ¿no? Hay prácticas que de verdad avergüenzan y deshonran al Eterno. Eso sí, son realmente abominables. Por ejemplo, en el tiempo de Yeshua había una deidad que se llamaba Baal Zebú. Baal Zebú. ¿Se acuerdan qué clase de dios era ese? El dios de las moscas. Baal Zebú. ¿Y cómo se le adoraba? Venían y alrededor de Baal hacían sus necesidades y se llenaba de moscas, ¿no? Entonces, ese era un ritual como vergonzoso y asqueroso, ¿no? Es como decir que
no sé, lo más cochino que pueda haber, le gusta a los dioses y uno tiene que rendirle homenaje y culto. Este Dios al cual aquí los israelitas estaban adorando y al cual estaban fornicando, tenía una historial terrible. Vamos al versículo 2. Las cuales, refiriéndose a las mujeres, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces estas mujeres le invitaban a participar de estos rituales. Fue leve, por eso acá no es que esto ocurrió de un día para otro. Esto tuvo un proceso. Ellos empezaron a asimilarse, las muchachas venían y le invitaban, no quieren ir a un baile, no quieren participar de una... Entonces poco a poco ellos iban siendo seducidos hasta que empezaron ya a participar de estos rituales. Y al participar de estos rituales lo que ellos hicieron es ofender, o sea, menoscabar al Elohim de Israel. Demostrarle ante esa comunidad moabita que ellos, su propio pueblo, le está denigrando al Todopoderoso. Hasta ahora que yo estaba mirando, hasta me da, ¿cómo se puede decir? Pena decir, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pero tenemos que saber y tengo que decir para que entendamos. Entonces, prácticas como estas existen también en nuestros tiempos, donde uno denigra su vida, su cuerpo, su mente. Por ejemplo, una de las fiestas súper denigrantes que existe es el famoso carnaval. ¿Conocen el carnaval, no? Carneaval. Si ustedes averiguan en los países cómo se celebra esa festividad, se van a dar cuenta que se hace. No sé, en algunos países se pone en el globo, se orina, algunas personas orinan en el globo, el globito ese de agua que antes había, y se tiran. Otros ponen excremento también, averigüen nomás, y se tiran. Me recuerdo cuando estaba en Bolivia, se le agarraba a las muchachas y si no le violaban, le tiraban en el barro y manchaban las paredes con pintura. Un tiempo donde la gente hace un descontrol total, lo más sucio que puede haber. Lo más sucio que puede haber. Es el famoso carnaval. Entonces, participar de estas cosas es como que estar desafiándole al Todopoderoso, como diciéndole, no me interesa, no me importa, quiero darle rienda suelta a todos mis instintos. Bueno, ese tipo de adoración se hacía también con esta deidad. Pero ahora vamos a mirar un poco esta nota que hacían estas muchachas, nota 2. Número 25, 2, nueva traducción viviente, dice así: estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Dice que festejaron, bailaban y hacían todos los delirios y placeres que podían imaginarse. Veamos lo que ya decía la palabra en Éxodo capítulo 34, versículo 15, nueva traducción viviente, dice así: no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan, atiendan bien, a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Entonces, esta es una de las cosas que decía ya en el libro de Éxodo, una advertencia de no hacer acuerdos, tratos, para no participar precisamente de esas actividades que deshonraban al Eterno. Hay que aclarar muy bien. No todas las cosas que hacían los pueblos vecinos de los israelitas desagradaban al Eterno.
No todas las cosas, pero había prácticas, si uno investiga bien, que realmente denigraba el cuerpo, se puede decir, la dignidad de la persona. Y eso sí, era como ofender al Eterno. Y prácticas que hacían aquí. Una de ellas era, por ejemplo, ofrecer sus hijos, ¿no?, a los dioses. Bueno, acá Números 31:16. Acá tenemos en cuenta algo. ¿Quién indujo a los israelitas, a los moabitas, a las madianitas, a que invitaran a los israelitas a hacer estas prácticas? Aquí ya en la Biblia nos va a mencionar. Vamos a hacer un pequeño adelanto, ¿no? Spoiler, ¿no? Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Eterno en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Eterno. Acá yo estoy adelantando, ¿no? Después vamos a leer acerca de las plagas y todas esas cosas. Pero acá, para entender, ¿quién entonces es el cabecilla o el ideador de esto? Precisamente aquel falso profeta renegado que no recibió nada porque no pudo maldecir al pueblo hebreo, y ahora entonces está diciendo a los moabitas y madianitas: vayan y sedúzcanle, hagan actividad, invítenle a sus fiestas, derrochen, háganle participar de cosas que va a hacer que se ofenda su Elohim. Tengan muy en cuenta, por favor, este punto, porque algunos llegan al extremo de cualquier cosa, pagano, pagano, esto es pagano, esto es pagano, esto es pagano. No estamos hablando en ese nivel, porque de lo contrario vamos a convertirnos en personajes raros. Estamos hablando de algo que denigra realmente el cuerpo, la dignidad de la persona, actividades que realmente sale de control. Esto era lo que hacían esas personas en aquel tiempo. Nosotros no queremos meternos en la vida de las personas, carga. No tenemos esa intención. La palabra no tiene la intención de cargar. La palabra tiene la intención de instruir, de guiar, de ayudarnos a llevar una vida correcta, una vida honrada, decente, ¿no? ¿Para qué decente? Para que podamos prosperar ante la sociedad y ante el Eterno. Ese es el objetivo. No estamos buscando vivir de una manera religiosa y creando normas y reglas para las personas. Pero en este caso estamos hablando de actividades que denigraban a las personas. Bueno, ¿y quién fue el incitador de esto? Precisamente ese hombre, Balaam. Imagínense, capítulo anterior, 24, él estaba por boca del Eterno, ¿no? por poder del Eterno, hablando bendiciones para Israel. Pero ahora, como está pichado, está enseñando a los madianitas y los moabitas cómo hacer caer a los hijos de Elohim, a los hijos al pueblo de Israel. Bueno, estamos en el versículo 2, no, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. ¿Cómo era este Baal Peor? ¿Qué tipo de deidad era? Era una deidad, cuentan, ¿no? Que era una deidad donde primero se le ofrecía los niños. Se le ofrecía a los niños en sacrificio. También era una deidad donde uno se desvestía, donde cuando vos empezabas a adorar a esta deidad, las mujeres empezaban a desvestirse, los hombres a desvestirse y a hacer ahí todo tipo de pecado. Y después, para cerrar, digo o no digo, ¿no? Le ponían a la persona, o no sé, el hombre o la mujer, acostado, y venía uno y hacía caca encima de ellos. Terrible, ¿no? O sea, caca, defecaba, ¿no? Hacía excremento. O sea, que algunos así bailaban, ya se imagina, ¿no? Entonces venía uno y hacía caca, no sé si por su cara, por su cuerpo, lo que sí que le embarraba de su excremento.
Y así empezaban a bailar ahí. ¿Verdad que asqueroso, no? Bueno, ese tipo de actividades hacían. O también cuentan que las mujeres cuando bailaban así, los hombres orinaban. Ay, cuesta narrar, ¿no? Estamos tan, ¿cómo se dice? Religiolizados que decir estas cosas como que ya parece que... Pero esa es la realidad. Y esto es lo que se hace en esas festividades, en esas fiestas de desenfreno, como carnaval o farra que hacen por ahí. Los jóvenes, ¿no? Cuando se reúnen. Y esto representaba, ¿saben qué? Desafiar al Todopoderoso, denigrar, siendo un israelita, siendo un descendiente de Abraham, pueblo escogido, que está siendo guiado por el Todopoderoso para traer luz a las naciones y participar de esto, es como que lo estuvieran ofendiendo directamente al Todopoderoso. Y esto fue algo grave, ¿no? Algo terrible. Ahora veamos esta nota. Baal peor. Hebreo, Baal peor. O también, Baal significa Señor, ¿no? Señor. Baal significa Señor de peor. A peor es como, acá dice que quiere decir abertura o brecha. O también era el nombre de un monte, ¿no? De un lugar. Entonces, se puede decir el Señor de la abertura o de la brecha, algo así, ¿no? Dice, Dios moabita adorado en el monte Peor, mediante un culto obsceno, obsceno eso, y licencioso. Los israelitas durante su estadía, ¿no? En Sitín, seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este Dios. O sea, mientras estaban morando en ese lugar, ellos empezaban entonces poco a poco a meterse en este tipo de adoración. Esto se arranca de a poco. De a poco uno va metiéndose en estas costumbres y después ya entra en desenfreno total. Y desagradó esto al Todopoderoso. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 3 dice así: Tú viste con tus propios ojos lo que el Eterno te hizo en Baal Peor. Allí el Eterno, tu Elohim, destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Eterno, su Dios, su Elohim, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Ya Moisés en los últimos tiempos le está recordando al pueblo todo lo que habían pasado por causa de adorar a ese Dios del desenfreno, Dios de la obscenidad y de la asquerosidad. Todas las personas que se unieron a ese culto murieron. Pero fíjense que Oseas ya mencionó este punto. Oseas mucho tiempo después, ¿no? Pero hablando del pueblo hebreo. Dice, Oseas 9:10. Dice el Eterno, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver a los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal Peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. Ese era un recordatorio que le estaba haciendo Oseas al pueblo de las tribus del norte, ¿no? Que como ellos también se habían alejado. No sé si en aquella época le estarían adorando a Baal Peor, pero sí adoraban a Baal, ¿no? Baal significa Señor. O sea, es el nombre que se le pone a los dioses que ellos tenían. Título, es el título. Hoy en día muchos no usan por eso ese nombre Señor, ¿no? Nosotros también muchas veces no lo usamos para no ofenderle a los que no usan, ¿no? Pero uno le puede llamar, Señor es simplemente una autoridad, significa autoridad. En el hebreo es Adón, ¿no? Adón es Señor, autoridad. Pero ellos le habían
personificado ya a Baal, o sea, a esa deidad con el título de Baal, ¿no? Baal. Bueno, continuemos. Acá había una información que tenía acá en mi Torah Emet, que también quería leer. Voy a leer un ratito. A ver. Dice sobre Sitín. Cuando Israel se asentó en Sitín, esto fue hacia la culminación de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Ya había transcurrido unos 39 años desde el éxodo de Egipto. Sitín está ubicado al noreste del Mar Muerto, en territorio de la actual Jordania. Ahora, Israel se entregó al culto a Baal Peor. Literalmente, Baal Peor significa culto de la desvestidura. Culto de la desvestidura. Uno va haciendo tipo strip tip, ¿no? Así se va sacando la ropa. Pero la peor parte de este culto es cuando empiezan ya todo lo que conté. Porque consistía en desvestirse y defecar ante el ídolo, dice. Pero ¿acaso eso es una forma de culto? Dice. Más bien, los antepasados de este pueblo idólatra se acercaban al ídolo y hacían ante él alguna práctica idólatra determinada, y a su continuación, debido a la reverencia que el culto le infundía, defecaban. Las generaciones subsiguientes perdieron la tradición de la práctica idólatra original y les quedó tan solo la consecuencia de dicho culto, descubrirse y defecar. Bueno, después creo que con el tiempo esa práctica se fue calmando, ¿no? Ya se ve que era una costumbre bien salvaje, ¿no? Después dice que solamente ya se desvestían nomás, hasta ahí llegaron. Terrible, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Versículo 4, ¿no? Y el Eterno dijo a Moisés, versículo 3, así acudió a Baal Peor y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Entonces el Todopoderoso se molestó por causa de este pueblo que había hecho tremendo pecado de idolatría, de barbaridad, de denigrar de su cuerpo. Y versículo 4, y el Eterno dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apagará de Israel. ¿Qué significa este ardor? Empezó a manifestarse una enfermedad sobre los israelitas y empezaron a morir las personas, ¿no? Entonces Moisés ordena, ¿no? O sea, el Todopoderoso le ordena a Moisés que específicamente cumpla el castigo por los que han sido los cabecillas, por los jefes, dice, por los príncipes. Y la pena fue la ejecución. Por tremendo pecado, porque ellos le habían ofendido al Todopoderoso y probablemente trajeron una enfermedad al pueblo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Trajeron una enfermedad, trajeron una peste, y esa peste estaba matando, ¿no?, a muchas personas. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, aquellos líderes. Y he aquí un varón. Y fíjense, mientras se estaba dando esta sentencia, todavía no se estaba ejecutando la sentencia, pero mientras se estaba dando la sentencia, así van a hacer con estos malos, así van a hacer, uno de los príncipes, uno de los líderes israelitas, trae una madianita, además una princesa, la madianita principal, hija de uno de los príncipes de Madián, Shur creo que se llama, voy a mover su nombre más adelante. La trae y dice que pasan en medio de ellos. Imagínense, Moisés le está hablando a los jueces, miren, vamos a tener que hacer tal sentencia, y viene el otro, y con la madianita, hola, y se mete ahí. Ya, eso quiere decir que ya perdió totalmente su noción de qué está bien, qué está mal. Está totalmente transformado, totalmente desequilibrado. Y le mete a la madianita
en su habitación, en su tienda. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, una princesa, dice en otras versiones, ¿no?, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación. Todo el mundo le vio, de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué estaban llorando? Porque por causa de este pecado, como les dije, había venido una peste al pueblo y muchas personas estaban con enfermedad y estaban muriendo por causa de este pecado, por causa de esta aberración. Y a esta persona no le importaba nada, ¿no? Y acá algo terrible, ¿no? No sé desde qué perspectiva. Pues algunos lo ven como tuvo mucho celo. Se puede comparar, uno comparan también con lo que Yeshua cuando llegó al templo y vio tanta, ¿cómo se puede decir? Tanta idolatría, o sea, falsedad de los fariseos, ¿no? De los saduceos, de los que estaban ahí en el templo, y le dio esa rabia y echó todas las cosas. A uno le ven como ese tipo de reacción lo que hizo Pinjas, ¿no? O Fines, el hijo de Eleazar, el nieto de Aarón. Dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Ahora, acá hay un dicho, una cosa. Este madianita pasó frente a Moisés, frente a todos los ancianos, y nadie dijo nada. Todos se quedaron como tipo congelados. Como que no tenían, algo raro pasó en ellos, en Moisés, en Josué, en Caleb, todos los líderes ahí se quedaron congelados, no sabían qué hacer. Algunos cuentan que les sorprendió, dijo, ¿cómo es posible que hasta ese grado nuestro pueblo haya caído en tremendo descontrol? Pérdida de sensibilidad, se puede decir. Perdió la sensibilidad, que es como decir que Moisés se quedó así. Algunos comentan así, ¿no? Entonces vino un rúa de justicia, un rúa de celo, dicen, sobre Fines. Y la sentencia ya se estaba dando. Hay que entender que no es que Fines actuó mal. Ya, si ustedes se fijan bien, vamos a mirar otra vez para ver que acá él no cometió algo ilícito, porque en el versículo 4 dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces, mientras estaba dando la sentencia, mientras Moisés estaba dando la sentencia, este príncipe descaradamente viene con la madianita. Imagínense. Entonces Moisés se queda así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí se puede decir que Fines actúa por ese celo hacia el Eterno y reacciona de esta manera. ¿Cómo dice? Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Quiere decir que el cabecilla principal de toda esta idolatría, de toda esta perversión, era este hombre. Él era el que estaba encabezando, era el cabecilla, y esta muchacha que estaba con él era la princesa de Madián, hija de uno de los príncipes de Madián. También se dice que era una sacerdotisa, y ella traía la idolatría, venía con sus ídolos al campamento de Israel. Entonces, como que el Todopoderoso también vio la maldad de estas personas, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Escritura, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Torah. Yo no estoy diciendo que está bien que uno cuando tenga rabia
porque alguien hace algo que no le gusta, se vaya y le tenga que matar. ¿Será que la Torá no está ordenando esto? Acá lo está contando como un relato. Cuando uno dice la Torá, instrucción de Dios, esto no es una instrucción. Esto es un acontecimiento que está narrando acá. Algo que una persona de aquella época, en ese momento, en esa situación y con ese ambiente, tomó la decisión de hacer. Por creer que era importante desligarse de semejante aberración que estaban haciendo aquellos hombres. Le estaban avergonzando al Todopoderoso, como israelitas, cometiendo esos pecados inmencionables que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Tratamos de mencionar lo menos sucio posible, ¿no? Pero así era. Entonces, este tipo de persona estaba haciendo ese pecado, entonces por eso Fines reaccionó de esa manera. Es como decir que le vino el celo del Eterno en su corazón. Pero fue algo que ocurrió en ese momento, en ese tiempo. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Hoy en día no se crean los justicieros y porque ven que alguien está haciendo algo, y como Fines también agarraron a nadie, se los mataré, porque se van a ir presos, se van a ir en calabozos. Nosotros no podemos reaccionar así. No debemos reaccionar así. ¿Y cómo Fines? ¿Cómo él hizo así? Estaba en el campamento de los israelitas. Estaba a las puertas de entrar al tabernáculo de reunión. Estaba reunido, rodeado de jueces. Además, Fines era levita, sacerdote todavía, ¿no? Tenía mucho celo, como buen levita, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? En este tiempo. Hoy en día muchas personas se toman esa mentalidad y quieren juzgar cualquier cosa. ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué ustedes, como siempre, ¿no? ¿Por qué no hacen esto? No hablan en hebreo o qué otra cosa. No usan uniforme de hebreo. ¿Por qué no son como hebreos? Si pudieran, tal vez nos lanzarían y nos clavarían. Pero no son ni levitas. No están ni con Moisés, no están con Josué. Ni siquiera están viviendo 100% lo que los israelitas vivieron, pero se sienten igual que ellos. Tendríamos que nosotros llegar a ese nivel de acercamiento al Eterno, tal vez, para que un día se nos cuadre esto, pero nosotros no estamos en esa condición. Hay que entender muy bien eso, no seamos personas que queremos juzgarle o atacarle a otra persona. Pero sí, esto ocurrió en ese momento en el campamento de Israel. Y fue tras el varón de Israel, versículo 8, a la tienda y lo alanceó. Ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Miren nada más y nada menos que provocó ese pecado. Una plaga, una enfermedad que mató a 24,000 personas. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no lo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces, el Todopoderoso dice que esa acción que descargó Fines sobre esos hombres, ese hombre y esa mujer, hizo que la ira del Eterno se calme. Porque él estaba descargando también, dice la palabra, ¿no? Su ira, por causa del pecado, estaba aconteciendo esa plaga. Algunos dicen que cuando una plaga o una manifestación de esta ocurre, es no porque el Todopoderoso hace, sino que permite. Existen los seres preparados para ejecutar o actuar de esa manera y el Todopoderoso permite. Por eso cuando nosotros vemos que hay situaciones difíciles, ¿no?, en nuestro país, en nuestra tierra, nosotros tenemos que orar para que el Todopoderoso no permita que estas cosas acontezcan.
Al final está en su voluntad, no vamos a estar diciendo, ¿por qué hace Elohim estas cosas? ¿Por qué? Solamente nosotros podemos clamar para que se detenga. Entonces, esta acción de Fines hizo que la ira del Todopoderoso cese, termine. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, dice. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Así está hablando ya de una acción de, tuvo que actuar de una manera que tal vez cualquier persona no actuaría. O sea, ¿cómo se puede decir? Decidirse. Él no sabe qué iba a pasar. Tal vez el Todopoderoso le podía condenar. Es como, voy a actuar porque él sintió que está mal y actuó. Pero esa acción dio esperanza nuevamente a los israelitas. Por lo tanto, el Todopoderoso está estableciendo un pacto con él, con Fines y con su descendencia, perpetuamente. Y veamos lo que dice en este Salmos referente a Fines y al pueblo de Israel. Salmos 106, versículo 20. Cambiaron a su glorioso Elohim por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Elohim, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Can, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría, pero Moisés, su escogido, intervino entre el Eterno y los israelitas, le suplicó que apartara de su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Elohim los iba a cuidar. Todo está relatando todas las veces que los israelitas fueron rebeldes y cómo el Todopoderoso, a pesar de eso, les concedió la gracia. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Eterno. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a la tierra distantes. Después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Esto ya está hablando de este acontecimiento acá en número 25. Con todo eso, versículo 29, provocaron el enojo del Eterno. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Fines, el hijo de Eleazar, nieto de Aarón, tuvo el valor, acá dice, tuvo el valor de intervenir. Eso es muy importante. Tuvo el valor de intervenir, tuvo una decisión de algo tengo que hacer. Esto no está bien, algo tengo que hacer. Y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. Un hombre que ante el Eterno hizo lo correcto. Hay algunas veces en donde, por alguna razón, acciones como esta son vistas como acciones justas. Aunque nosotros podemos pensar que fue un crimen, un homicidio, pero es algo justo para el Eterno. Hay un acontecimiento igual, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Tamar, ¿no?, decide vestirse de ramera y engañarle a su suegro Judá para tener descendencia de él? ¿Se acuerdan también cuando al final se descubre que Tamar estaba embarazada? Judá quiso quemarla viva. Y Tamar dijo, antes que me quemen, quiero decirles que estas prendas, ¿no?, el cordón, báculo y ¿qué era otro? Anillo, el dueño de estas prendas es el papá de mi hijo. Y cuando Judá vio eso, él era el papá. Entonces, ¿qué palabra había dicho Judá aquella vez? Más justa es ella que yo. Pero ¿cómo justa si había hecho una acción incorrecta? Porque ahí lo que se puede ver que Tamar
siendo una cananea, ¿no? Ella tenía ese deseo de formar parte, de ser parte de la descendencia del pueblo hebreo, en especial la descendencia de Judá, en el cual había una promesa, la promesa de una simiente que iba a bendecir a las naciones. Entonces todo eso se estaba viendo, ¿no?, en esa escena. Entonces por eso le llamaban justa. O sea, eso no quiere decir que siempre uno para ser justa tenga que disfrazarse de ramera y acostarse con cualquiera o con su suegro. Pero fue un acontecimiento que ocurrió en ese momento, ¿no?, que nos puede narrar. Igual en el caso de Fines. Importante entender este punto. Bueno, versículo 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri. Fíjense, uno de los famosos príncipes que estaba guiando al pueblo de Israel. Hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era el jefe de una familia muy especial, ¿no? Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur. ¿Quién es Sur? Príncipe de pueblos, padre de la familia en Madián. Esta era una princesa, hija de un príncipe llamado Sur. Esto es muy importante. Entonces, no era cualquier muchacha. Y también, generalmente, las hijas de los reyes, de los príncipes madianitas de aquella época, eran sacerdotisas, ¿no? Sacerdotisa de estos dioses Baal. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos. Acá viene la sentencia contra los madianitas. Vamos a declarar la guerra a estos madianitas por lo que hicieron. Hasta ahora no había problema con ellos, pero ahora sí, el Todopoderoso se enfureció y vamos a ir a atacar el territorio donde están asentados los madianitas. Y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles, con que os han engañado, en los tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Entonces, por causa de este pecado que hicieron los madianitas, se le declaró la guerra a Madián. Ahora veamos estos textos para ir terminando. Los apóstoles mencionaron estos escritos, ¿no? Los apóstoles mencionaron. Vamos a leer un poco. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Fíjense cómo está hablando el apóstol Pedro. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Entonces está recordando que Balaam tenía ese deseo de hacer el mal cuando le pagaban. O sea, no era entonces un profeta del Eterno, como muchos dicen. Era un profeta vendido. Judas 1:11, ¿no? Dice: ay de ellos. Estos textos están hablando para condenar a esos grupos que están viviendo en pecado, y le está comparando ya con las acciones que hacía este hombre famoso. Era este hombre Balaam. En los datos de la historia también figura un ser llamado Balaam. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y acá se menciona a Caín y a Coré, y en medio de ellos también a alguien que se lanzó por lucro y cometió el tremendo error de querer maldecir al pueblo hebreo y de querer hacer que sus prácticas quiebren al pueblo hebreo, sus consejos quiebren al pueblo hebreo. Fue un error, porque eso le costó después hasta la vida. Miren lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de
23,000 personas en un solo día. En números decía 24,000. Y ahí hay una diferencia de 1,000, ¿no? Hay algunas explicaciones que he visto. Algunos dicen que acá Pablo aclara que en un día murieron 23,000, pero que después, el número lo que pasa es que después fueron muriendo más, que ellos tenían esa información. Bueno, por alguna razón puso así, ¿no? Pero eso es relevante, pero para tener una aclaratoria, no, por ahí alguien pregunta, ¿no? ¿Por qué acá dice 24 y acá 23? Entonces, algunos dicen que 23, por eso Pablo acá lo pone, ¿no? Murieron en ese día, pero después fueron muriendo más otras personas. Y también es interesante que ahí en Corintios capítulo 10, si ustedes leen completo, dice que estas cosas ocurrieron y están escritas para ejemplo para nosotros. Así está escrito en el capítulo 10. Pueden ustedes leer todo el capítulo. Para ejemplo, para que nosotros no hagamos estas cosas, para que no seamos seducidos por este sistema. Bueno, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimento ofrecido a ídolos y a cometer pecado sexual. Entonces, en Apocalipsis también se acuerda una de las iglesias que una de las críticas que hay del Eterno, de Yeshua contra esa iglesia, es que tienen esta famosa enseñanza de Balaam. Quiere decir que esta iglesia vivía, sus miembros vivían con estas prácticas. Entonces uno cuando piensa, ¿cómo con la iglesia del Eterno que creen en Yeshua van a tener estas prácticas? Para que vean que sí. Para que vean que no porque alguno se viste con talí, se viste y tiene barba y habla Baruch Hashem, es ya un santito. Todas las personas, si no son guiadas por el Rúa, caen en este pecado. Así que no nos confiemos, no porque algunos dicen, oh, Yeshua ya es un consagrado. Muchas veces nosotros queremos juzgar, creemos que porque algunas personas, no sé, adoran, o sea, creen en la Biblia como en Jesús o otra forma, ¿no? Y eso ya lo hace mala persona. Y otros porque se ven más mesiánicos, se ven más hebreos, son las personas verdaderas. No es así. Equivocado. Nosotros vamos a ver en la Biblia que hay muchas personas que estaban dentro del pueblo de Israel y tenían vivencias terribles. Eran terribles. Y muchos extranjeros, muchas personas que eran de otro pueblo, vivían y tenían más temor del Eterno que los propios israelitas. La Escritura nos muestra esas cosas. Lo mismo ocurre en este tiempo. No porque muchas personas hablan mucho en hebreo y hablan mucho de raíces hebreas, son perfectos. Y no porque muchas personas todavía no conoció lo que es raíces hebreas, o todavía no conoció el nombre Yeshua, o todavía no conoció el nombre Yahweh, todavía sigue diciendo Jehová o Jesús, es pagano, idólatra. No es así. Es muy fácil no juzgar a la persona por dogmas. Uno tiene que ver cómo vive. Lo que el Padre le desagradó acá fue lo que ellos hicieron, la actitud que tomaron, el acto vergonzoso y desagradable que hicieron a servir a estas deidades. Eso es lo que el Todopoderoso acá condenó. Hay que tener en cuenta ese punto. Porque yo le felicite a una persona, no sé, por su cumpleaños, o le lleve un regalo a mi mamá porque fue el Día de la Madre, o le mande un saludo, yo no estoy cometiendo un acto vergonzoso, ni herético, ni estoy despertando la ira del Eterno. No se confundan las personas. Pero sí hay cosas que al Padre le desagrada, como estos actos. Averigüen qué tipo de actos hacían cuando servían a estas deidades. Actos inmorales, ¿no? Entonces esas cosas es lo que el Padre nos cuida, y dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nosotros, para que no la cometamos. Amén. Bueno, entonces aquí terminamos. Entonces se llamaba esta mujer Cosbi, princesa de Madián, muerta por
fines. Finalmente, ya en el capítulo 26 vamos a empezar a ver un nuevo censo que toma al pueblo en este punto. Entonces aquí ellos se quedaron bastante tiempo y recibieron varias instrucciones y a partir de aquí ya ellos se van a alistar. La última batalla que van a tener creo que va a ser con los madianitas y después ya se van a preparar para introducirse en la tierra prometida. Ya estamos ya casi finalizando, ¿no? La vida de los israelitas en el desierto. Después cuando venga el libro de Números, de Deuteronomio, ya va a ser como recordatorio, ¿no? Un recordatorio de todo lo que ellos han pasado y han vivido en el desierto. Y hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.